¿Qué tenían en común Thomas Wayne Jones y Gary Wayne Thomas? Podría ser una broma macabra del destino que ambos hombres compartieran segundo nombre y que el primer nombre de uno fuera el apellido del otro. Pero lo que ambos hombres compartían además era el mismo asesino. El 15 de agosto de 1998, Thomas será encontrado desnudo en un campo cercano a su vivienda con un disparo en la nuca. Gary, sin embargo, había muerto 2 años antes en Carolina del Norte, aunque la policía para este momento no tenía ni idea. Fue uno de ellos el que ayudó a dar con el asesino del otro. Quedaos hasta el final si queréis descubrir esta historia. Y antes de continuar, recordaros que todas las opiniones vertidas en este podcast son personales, basadas en mi propio conocimiento sobre el caso y en mi investigación personal. Investigad por vuestra cuenta para formaros vuestro propio juicio de valor. Este podcast está hecho con fines informativos y sobre todo de entretenimiento. Hola a todos, mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. George Calomeris nació el 19 de abril de 1956. Tenía unos 36 años a principios de los años 90. Era un personaje raro, o así le recuerda la novia de su hermano. Los dos se criaron en una familia normal. El padre era policía y después de unos años de servicio decidió pasarse a la docencia. George daba esa sensación de personaje raro, siniestro, de esos que se te quedan mirando fijamente y no sabes si es que están pensando en matarte o en cómo acabar con tu vida. Su hermano le había prohibido a su novia hablar con él, pero se hacía muy difícil no cruzarse con George por la casa cuando la pareja se pasaba el día dentro de la casa viendo la televisión. Tal vez lo que esta chica no sabía es que George en 1980 había sido condenado por homicidio. Su condena fue de cadena perpetua, pero 9 años después de estar en prisión, el juez decidió otorgarle la libertad. Y a lo mejor por eso mismo no se relacionaba demasiado con los demás. George, además, era lo que se conoce como un vago de toda la vida, de los que si pueden sacar dinero rápido sin tener que doblar el lomo demasiado, pues muchísimo mejor. De este tipo de hombres que, como seas una mujer independiente, apaga y vámonos porque va a sacar y a chupar todo lo que pueda del bote. Ya sabemos cómo son este tipo de personas, ¿no? Bueno, pues George era así. Era un nerd, un marginado y otras muchísimas cosas más que iremos viendo a lo largo de la historia. Pero George se manejaba bien, sabía cómo moverse para conseguir dinero rápido. Montó un negocio lo vamos a poner entre comillas, que lo que hacía era hackear la televisión por cable. Es decir, tú no tenías dinero para pagarte un Netflix, por decir algo, y George venía a tu casa, te traía una especie de codificador, te hacía una ñapa rápida y te dejaba el Netflix instalado gratis en tu casa. Digamos que sabía cómo moverse para conseguir el dinero, pero no lo hacía de una manera muy legal. Lo que se sabe es que su padre decidió presentarle a una chica. Entre George y esta chica había una diferencia de edad de 16 años. Tendría esta chica 20 cuando George tenía unos 36 más o menos. Entonces yo entiendo que esta debía ser una de las chicas a las que le daba clase el padre de George. La chica se llamaba Noreen y el padre de George tenía claro que cuando los presentaran que iban a ser el uno para el otro. Les organizó una cita y parece que funcionó, porque los dos se enamoraron. Era octubre de 1994. Ya os digo, este George tenía unos 35, camino los 36. Al contrario que George, Noreen era en cambio bastante brillante y muy trabajadora.
Era una chica además divertida y extrovertida y bastante espabilada. Estaban tan enganchados el uno con el otro que decidieron vivir juntos, pero como Noreen era todavía, joven, que podía vivir sola, pero no era independiente, George se trasladó a casa de Noreen, quien vivía con sus padres. Los padres de Noreen eran sordos y la chica había aprendido el lenguaje signos desde muy pequeñita, algo que le había servido para ahora encontrar un muy buen trabajo en la Universidad de Carolina del Norte. La pareja se trasladó de estado para que Noreen pudiera desarrollarse profesionalmente y se fueron a la ciudad de Greenville. La pareja encontró un apartamento y Noreen comenzó a trabajar en la universidad. George había encontrado un chollo y como le gustaba trabajar más bien poco, pues mientras su mujer era la que hacía el dinero, él se dedicaba a vivir la vida. Entre las cosas que hacía era pasar o perder el tiempo con uno de sus vecinos, Gary. Este Gary tampoco hacía nada con su vida, así que tenía todo el tiempo del mundo para perderlo con George. A George no le hacía falta trabajar porque ya sabemos que su mujer era la que lo hacía todo, y Gary no trabajaba porque no lo necesitaba. Su familia, los Thomas, era una familia muy rica de Estados Unidos y muy conocida por tener una empresa de autobuses escolares. Esos autobuses amarillos que vemos en las películas. La empresa se llamaba Thomas Built Buses y su familia había hecho un imperio de este negocio. El abuelo de Gary se había encargado de dejarle una herencia en vida, un fondo de $1 millón para que el chico pudiera tirar. Como la paga que nos daban los domingos de 200 pesetas, 100 pesetas si llegaba. Gary tenía problemas de adicciones. Su familia había hecho todo lo posible por sacarle de ese mundo, pero viendo que se hacía el hombre más mayor y que no encaminaba su vida, pensaron que lo mejor es que se fuera a vivir solo, que se buscara la vida y que se apañara y espabilara. Pero claro, a vivir solo con un fondo de $1 millón que creo que al mes le daban como entre $1,000 y $3,000 de renta por tocarte la bola, pues así me voy a meditar yo también. Ellos pensaron que con esta táctica Gary se apañaría y sabría lo que es la vida y se encauzaría en algún momento. A Gary no solo no le gustaba trabajar o no le hacía falta trabajar, sino que además alardeaba de la vida que llevaba. Decía que no tenía necesidad de trabajar, que tenía mucho dinero en el banco. Le recordaba a todo el mundo quién era su familia, que su familia era muy rica. Todo el mundo sabía el dinero que tenía Gary. Ya se encargaba él de contárselo a todo el mundo. Los dos, George y Gary, se hicieron amigos precisamente porque no tenían nada que hacer durante el día y además, como Gary tenía tanto dinero, cuando salían a tomar algo es el que siempre pagaba. Para George era un amigo de conveniencia. Pero para ser un amigo de conveniencia hacía demasiadas preguntas. Parece que quería saberlo todo sobre su nuevo amigo vecino, y Paganini de copas y de lo que se fumaran y de todo lo que hicieran. Tenía curiosidad por saber cuánto dinero tenía, cómo se llamaba su familia, cómo mantenía relaciones con ellos, cada cuánto tiempo. Y Gary se lo contaba encantado de la vida, porque aparte de ser un fanfarrón, no tenía nada que ocultar. Le contaba historias de su vida y de cómo su familia le había mandado un poco a paseo debido a su tema de adicciones. Gary quería cambiar las cosas en su vida, quería rehabilitarse, empezar de nuevo y volver a tomar la relación con su familia que un día se rompió precisamente por sus adicciones. Parece que decidió ponerle remedio y llamó a su familia y les contó que iba a entrar en un centro de rehabilitación y que cuando terminara les contaría de nuevo qué tal. Les contactaría y hablaría con ellos, pero antes de terminar el tratamiento les escribió una carta diciendo que, que les estaba yendo bastante bien, que sabía que era la oportunidad que tenía con respecto a su familia, que la estaba aprovechando al máximo y
que esperaba que ellos estuvieran muy orgullosos de él. Cuando terminó el tratamiento, Gary se puso en contacto con su abogado para informarle de que necesitaba dinero de su fondo para celebrar que se había curado, quería hacerse también un viaje, quería un poco vivir y darse un homenaje y un reconocimiento por el trabajo que había hecho para rehabilitarse. Le pidió a su abogado $10,000 para comprarse un coche también. Se marchó de vacaciones, escribió a su familia desde su nuevo destino, diciéndoles que estaba fenomenal, que esta rehabilitación le había cambiado la vida, que estaba disfrutando de las vacaciones a tope, que estaba en Sudamérica, que estaba además colaborando con una asociación que trabajaba para que los pobres pudieran tener una casa, agua corriente, vamos, que se había vuelto María Teresa de Calcuta. Y su familia parece ser que estaba muy orgullosa de él. Mientras tanto, George y su mujer Noreen tenían a su primer hijo. Sentían que estaban lejos de su familia y querían volver a su ciudad, o si podían, lo más cerca posible a su ciudad. Querían estar cerca de los suyos y para eso se trasladaron a Maryland. Antes de irse, George, que era el que supuestamente estaba encargado del apartamento de su amigo Gary mientras estaba de rehabilitación, vacaciones, voluntariado, todo este cambio de chip o de encontrarse a sí mismo, le dijo a la propietaria que ya no necesitaba alquilarlo más, que Gary no iba a volver y que se iba a quedar en Sudamérica. La señora dijo que muy bien. George cogió todas las cosas de Gary y en vez de guardárselas para cuando le viera, las vendió. Es más, vendió su coche por el que le dieron $5,000. Poco tiempo después, el banco, que se llamaba Wachovia Bank, que era donde Gary tenía su fondo de $1 millón, recibió una carta de este. En la carta decía que quería volver de Sudamérica otra vez a Estados Unidos, pero que había cambiado de dirección por si necesitaban contactar con él y para asegurarse de que los pagos que necesitaran los podrían hacer, desde ese nuevo domicilio que tenía, o el caso es que actualizó su información en el banco. El nuevo domicilio que proporcionó Gary al banco, o que facilitó Gary al banco, estaba en Maryland, casualmente el mismo sitio donde estaban George y Noreen con su niño y su historia montada allí. Ya era 1996. Ese mismo año, el abuelo de Gary, el mismo que le había dejado su herencia en un fondo, falleció. La familia intentó ponerse en contacto con Gary para darle las malas noticias, ya que nieto y abuelo estaban bastante unidos. No conseguían encontrar a Gary por ningún sitio y mandaron un aviso, no sé si había una carta o un telegrama y desconozco también a qué dirección, pero parece que la familia tenía todas sus esperanzas puestas en que este chico recibiera la mala noticia y que se presentara al funeral de su abuelo, pero no fue así. Ni fue, ni tampoco llamó, ni nada se supo de él. Su familia piensa que tal vez el tema de la rehabilitación no ha salido tan bien y que Gary ha vuelto a las andadas, pero a pesar de ello no cejan en su empeño y empiezan su propia investigación personal para ver dónde leches se había metido este tío. Y es verdad que no le encuentran, pero sí descubren que los pagos del fondo se siguen haciendo, o sea que Gary los está cobrando. Pero claro, ¿dónde está Gary? En 1997, George decide hacerse un viajecito de un par de horas, que es el tiempo que hay desde la casa donde vivía ahora con Noreen en Greenville, en Carolina del Norte, hasta donde tenía la casa sus padres. Y le dijo a su mujer que iba a coger el coche y que se iba de visita a ver a la familia. Milford es una pequeña comunidad al este de Estados Unidos. Está incluso más al este de Washington y Baltimore. Pertenece al estado de Delaware. Está muy cerquita de la ciudad de Dover y se encuentra muy cerca de la costa.
allí pasaba desapercibido Thomas Wayne Jones, un hombre de 56 años al que le gustaba llevar una vida tranquila. Era un hombre reservado y bastante tímido, y sobre todo muy desconfiado. No se juntaba con cualquier persona, sino que siempre estaba cerca de la gente que le conocía, si no era como bastante frío y muy distante. Amigos o familiares, si no Thomas no se abría. Por eso, el día que se encontró con George, que iba de camino a visitar a la familia, pues le hizo bastante ilusión y juntos tomaron algo. George había parado en el pueblo antes de llegar a casa de su familia. Típico, ¿no? Cuando haces un viaje, llegas a tu pueblo, a lo mejor te paras en el bar de la esquina a tomar algo. Entiendo que este hombre hizo lo mismo cuando llegó al pueblo. Como hacía mucho tiempo que no se veían, Thomas invitó a Gary a la granja donde vivía, para tomarse algo y ponerse al día y contarse qué es lo que había sido de sus vidas durante estos últimos años. Tenían confianza, se conocían desde hacía tiempo y Thomas se abrió con George y le contó pues que le iba muy bien, que tenía una colección de monedas, que llevaba años trabajando en esa colección y que le iba bastante bien en general. La colección que tenía de monedas valía un pastizal. Las preguntas de George no eran precisamente de ¿te has echado una novia? ¿Qué ha sido de tu prima? ¿Has pintado el salón? No, las preguntas de George eran todas sobre la economía o las finanzas de Thomas. Le interesaba saber cuánto dinero había hecho, cómo le había ido en el tema económico. Y claro, supongo que Thomas, sabiendo que George es un tío bastante vaguete y con mucha ansiedad de dinero, por decirlo así, se abrió a él, pensando que simplemente era curiosidad de cómo se lo había montado Thomas estos años, para que le fuera tan bien y bueno, pues a lo mejor tomar nota y emprender en algún camino. Tampoco tenemos claro lo que le contó George de su vida, o sea que esto es una suposición que me acabo de marcar yo aquí claramente. Lo que hablaran o no hablaran, al final da un poco igual. Lo importante es que Thomas tenía una colección de monedas, George quería saber todo sobre el patrimonio de Thomas y estuvieron un rato juntos charlando, recordando viejos tiempos, poniéndose al día, sobre todo en el aspecto económico. George entonces se marchó, suponemos que ya a ver a su familia, pero poco tiempo después regresó a casa de Thomas y regresó dispuesto a robarle su colección de monedas, es decir, su dinero. Thomas le preguntó que qué hacía ahí otra vez, que si necesitaba cualquier cosa, a lo que George respondió pegándole un tiro en la nuca. George no quería dejar muchas pistas, le robó, por supuesto, la colección de monedas, cogió el cuerpo, lo metió en su furgoneta y se lo llevó por detrás de la granja por un camino hasta una zona, digamos, arbolada. Allí bajó el cuerpo, lo desnudó y lo tapó con una sábana. Es curioso que muchas de las muertes o de los asesinatos producidos por gente conocida, cómo tapan después la cara de sus víctimas. Así que si la policía era aquí un poco espabilada, podrían saber que era alguien cercano a Thomas. Pero no me voy a adelantar todavía porque, además, aquí hay un giro de tuerca brutal. Poco tiempo después de dejar el cuerpo de Thomas abandonado, creo que para el día siguiente, una amiga de Thomas se pasó por su casa por si necesitaba cualquier cosa. Al no verle se extrañó y entró para ver si todo estaba bien. Lo que se encontró fue un reguero de sangre, un camino de sangre que indicaba que un cuerpo o alguien sangrando había recorrido un determinado camino. Asustada llamó al 911 y la policía se presentó en la granja de inmediato. No sabían lo que le había pasado a Thomas, si alguien le había herido, si se había lesionado por cualquier historia y ya había salido sangrando de casa. Tenían que encontrarle. Estuvieron horas buscando e incluso un helicóptero se unió a la búsqueda. Y fue el helicóptero el que desde el aire observó cómo desde la granja hasta una zona de árboles había un pequeño trazo o unas marcas de neumáticos haciendo precisamente ese recorrido o ese camino desde la granja hasta la zona arbolada.
Los policías se desplazaron hasta esta zona y fue allí donde encontraron a Thomas cubierto con una sábana. Para suerte de George y sobre todo para suerte de Thomas y de la policía, Thomas no había fallecido. Recordaba todo lo que le había pasado perfectamente. Llevaba tirado ahí pues un día y medio, unas 36 horas, sin recibir ningún tipo de ayuda. Y tampoco sin poderse mover. Y no se podía mover porque el tipo lo que había conseguido era dejarle parapléjico. Estaba a punto de desfallecer el hombre cuando le rescataron, y la suerte que tuvieron es que cuando llegó la ambulancia y le iban a llevar al hospital, la policía le preguntó si sabía quién le había hecho esto. Y entonces Thomas respondió: George Calomeris. La policía no tardó en encontrar el domicilio de George y decidieron ir a arrestarle. Cuando llegaron a su casa, este no estaba. Su mujer Noreen les dijo que llevaba varios días fuera, que había ido a visitar a su familia, pero que ni había vuelto, ni le había llamado, y ella no sabía nada de su marido. A pesar de ello, la policía decidió hacer un rastreo, una inspección en la casa de George para ver si encontraban alguna pista. No encontraron mucho, pero sí encontraron unos cheques con el nombre de Gary Wayne Thomas. Y como os decía al principio, como el Wayne y el Thomas de apellido coincidía con el nombre del señor que estaba ahora parapléjico, la policía pensó que estos cheques tenían algo que ver con el asesinato. Es decir, pensaron que estos cheques eran propiedad de Thomas Wayne Jones. Tal vez el nombre de los cheques era un alias o cualquier otro tipo de nombre que se hubiera querido poner este señor, pero los nombres tenían mucha coincidencia, así que los relacionaron en un principio y decidieron investigar por ahí. Cuando empezaron a investigar y a tirar del hilo, lo que averiguaron fue que Gary Wayne Thomas y Thomas Wayne Jones no eran la misma persona. Gary era de Carolina del Norte, no vivía en una granja precisamente, y era de familia de unos millonarios estadounidenses que conocía todo el mundo. Hablaron con la familia de Gary y estos le dijeron a la policía que no sabían nada del paradero del chaval, que tengo yo manía con decir chaval, pero vamos, que con 40 tacos es un tío hecho y derecho. Lo que sí sabían es que se había ido a un centro de rehabilitación y que quería encauzar su vida, que había decidido irse de vacaciones para celebrar que se había rehabilitado y que se había ido a Sudamérica a descansar y a hacer de voluntario y todo ese rollo, a ayudar a los pobres. La familia le dijo a la policía que este Gary tenía un fondo de $1 millón y que sabían que el dinero se estaba moviendo porque estaban viendo los movimientos y sabían que los pagos se estaban haciendo. La dirección que tiene el banco, donde mandan toda esta documentación, es una dirección en Maryland, pero no sabían si Gary estaba en Maryland, si estaba en Sudamérica, que al final no había vuelto, no sabían nada más. La dirección esta que tenía la familia de Gary estaba a 1 hora de la casa de George. Tal vez resulta que Gary había vuelto de su viaje y como tenía muy buen rollo con George, pues se había ido a vivir con él o a la zona o algo así, porque era mucha coincidencia. Ahora la policía estaba bastante descuadrada. Tenía un intento de asesinato linkado con la desaparición de otra persona. La policía va a la dirección que tiene el banco en Maryland. Allí les abre la puerta a un señor y le contó a la policía que sí que conocía a George, que habían tenido un negocio juntos, pero que esa dirección la tiene porque George le había pedido por favor si podía usar su dirección para entregarle algunas cartas, algunas cosas, y que ya él cada X periodo de tiempo se pasaría a recoger esa correspondencia. El hombre este asegura también que llegaban de vez en cuando unos sobres, que él no sabía de qué eran los sobres, ni sabía lo que contenían, ni nada, que simplemente le había pedido el domicilio, él recogía los sobres y cuando venía su amigo se los devolvía, se los daba y ya está. Le preguntan cuándo ha sido la última vez que ha visto a George y dice que fue pues hace unos días que se acercó a su casa para pedir que le ayudara con algo.
Como los investigadores ya saben que anda por la zona porque ha estado en casa de este señor, vuelven otra vez a su casa a ver si resulta que ha pasado por allí. Pero Noreen le dijo a la policía que no había vuelto, que ella no sabía nada. La policía ya no se cree nada de la mujer de George y la amenazaron con que si no contaba dónde estaba su marido, iba a ir ella a la cárcel con él porque sabían que había hecho él algo bastante chungo y que estaba metido en un problemón bastante serio, y ella decidió dar toda la información que tenía y les contó que su marido estaba planeando huir y que ella le estaba ayudando. Le lleva a la policía hasta el sitio donde está su marido y es así como la policía del condado de Montgomery le detiene en un centro comercial. Le detienen en agosto de 1998. Los investigadores entonces volvieron a registrar la casa, donde encontraron entonces documentos bancarios que le relacionaban con el banco de Wachovia. Lo que George no sabía es que Thomas no había muerto. Le acusaban de intento de homicidio, no de homicidio en primer grado y por supuesto de robo. Llegados a este punto, y como no he encontrado más información, creo que aquí pasan dos cosas. Una es que George, temiendo que Thomas se despertara en el hospital y contara todo lo que sabía y le delatara y acabara en la cárcel, y la otra es que, para parecer el inocente y que no tenía nada que ver en el intento de homicidio a Thomas, George contrató a un sicario. Lo hizo a través de Norman Ellis, un compañero de cárcel. Le pidió que por favor, si podía encontrar a una persona que estuviera dispuesta a hacer el trabajo sucio en nombre de George. Si alguien atacaba a Thomas una segunda vez y acababa con su vida y George estaba en la cárcel, evidentemente él no podía haber sido y por lo tanto le descartarían y podría salir de la cárcel. Tonto no era. O bueno, un poco sí. El que sí fue un poco listo fue el compañero de prisión, Norman Ellis, que le dijo que sí, se ofreció a buscarle un sicario y tal y como terminaron la conversación, se fue a las autoridades de la prisión a contarles el plan que tenía George. Sabía que si le contaba esta información a las autoridades podría recibir una reducción de su condena o algún tipo de privilegio, a cambio de soltarles toda la información. Así que los detectives tramaron un plan. La policía decidió poner en libertad a este preso de inmediato y acordaron con él que un par de días después se acercara a la cárcel a ver a su amigo a prisión, ya como un hombre libre. Norman Ellis fue a ver a George a la cárcel y le dijo que ya tenía lo que estaba buscando, lo que él necesitaba, que ya lo había conseguido, pero que para hacerlo necesitaba dos cosas: dinero y datos. Con datos me refiero a información sobre la persona que tenían que ejecutar y este tipo de cosas. El trabajo le iba a costar $10,000. George le pasó a Ellis un mapa de la zona y de la casa donde supuestamente tenía que estar Thomas para que acabaran con él. Acordaron que le iba a dar un adelanto de $500 y el resto se lo pagaría después de ejecutar el trabajo. Ese dinero, el adelanto, lo tenía que hacer llegar a un apartado de correos y que una vez el señor chungo, el ejecutor, hubiera recibido el dinero, ya se procedería a ejecutar a Thomas. Y como ya os habréis podido imaginar, para estas alturas, como este señor tenía un acuerdo con la policía, evidentemente el apartado de correos estaba vigilado. Estaban esperando que llegara el dinero para saber que era de George y quién mandaba el dinero, desde dónde, si podían sacar algo. La policía hizo guardia en el apartado de correos. Llegó un sobre de $500 con 5 billetes de 100. Aquí he leído cosas diferentes y me voy a quedar con una de las teorías, ¿vale? Luego os cuento la otra. Aquí el hermano de George es el que aparece por el apartado de correos y claro, la policía le intercepta, él dice que no sabe nada, que le han mandado a ir ahí y en el remitente la dirección de la casa de George donde vive su mujer. O sea, le mandas un adelanto al sicario y pones el remitente de tu dirección. Fenomenal, George, súper inteligente.
Los investigadores, por otro lado, también están viendo que el fondo de Gary se sigue moviendo y que alguien está sacando dinero desde un cajero de Maryland. Y la persona que sacaba este dinero era Noreen. Precisamente sacó 500 euros del cajero para meterlos en un sobre y pagar al sicario. Entonces, bueno, aquí pensad lo que creáis. Bueno, da igual si fue el hermano o si fue Noreen. El caso es que estaban sacando la pasta a Gary y con ese dinero querían pagar a un sicario para terminar de la vida de Thomas y que este hombre se librara de la cárcel. Muy poquito tiempo después, el 13 de septiembre de 1998, Thomas falleció debido a las heridas ocasionadas por el disparo que le había pegado George en la nuca. Ya no estábamos hablando de un intento de homicidio, aquí sí que ya era un homicidio en primer grado. Más súmale otro tipo de delitos, ¿no? Conspirar para asesinarle, contratar a un sicario, malversación de fondos. Empezamos a sumar y no terminamos. A George ya le tenían detenido, pero hicieron lo mismo con Noreen, que era la que les faltaba. A ella la acusaron de malversación de fondos, de blanqueo de capital. Y bueno, George, para defender a su mujer, llegó a un acuerdo con la policía, pidió que no le condenaran a ella para que pudiera estar, bueno, dicen que para cuidar de los hijos, y que a cambio él iba a contar todo lo que sabía, todo lo que había hecho y que él iba a asumir toda la responsabilidad, que su mujer solo sabía la parte financiera, pero que bueno, que a cambio de esa inmunidad, entre comillas, su mujer no pagaría y él se llevaría toda la culpa. Con su declaración también pidió quitar de la mesa la posibilidad de la pena de muerte. Básicamente, el motivo principal de los dos asesinos fue el dinero. Cuando Gary le contó a George que tenía mucho dinero, que provenía de una familia muy rica y que tenía un fondo de $1 millón, decidió hacerse amigo de él, conocer toda su vida, conocer cómo funcionaba, cómo se relacionaba con su familia. Por eso le hacía tantas preguntas, porque quería tenerlo todo atado. El plan era acabar con su vida, sacarle el dinero y luego hacer como si se hubiera marchado de viaje, como si hubiera tomado ciertas decisiones que le hubieran hecho irse durante un tiempo, pues luego a celebrar que se había rehabilitado, luego que estaba de voluntario, cada vez como lo iba alargando más. Y mientras él le iba sacando la pasta. Cuando ya tuvo toda la información que necesitó, una tarde-noche que estaban los dos en casa de Gary fumando algo de hierba y hablando de su vida, George sacó de su bolsillo una pistola y le pegó un tiro. Le robó la identificación y le dejó en una zona apartada. Como hacía calor, pensó que dejándolo ahí un tiempo y si nadie lo encontraba, pues se pudriría tanto ya el cuerpo que estaría irreconocible prácticamente para la policía, los forenses o quien fuera. Pasadas unas semanas, como no se quedaba tranquilo, para asegurarse de que nadie podía reconocer el cuerpo de Gary, se llevó el cráneo, lo machacó enterito junto con los dientes para hacer que la identificación ya fuera imposible. Y todo esto lo hizo porque aquí nuestro amigo George no quería trabajar. Le era más fácil matar a alguien y quedarse con su dinero que ponerse a currar en cualquier cosa. Y como lo del fondo de Gary tampoco tenía seguro que fuera para toda la vida y tampoco podía cantearse tanto, pues nada, vamos a matar a Thomas, que tiene dinero y tiene una colección de monedas. Y así pues sigo subsistiendo mientras mi mujer además trabaja y yo me toco los huevos todo el día. Básicamente una garrapata de la vida. De estas que hay un montón. Si no se os ha acercado ninguno, ya tenéis mucha suerte porque a mí ya me han tocado un par. Volviendo a la historia de George, pues ya no había mucho más que hacer. Tenían su declaración, tenían las pruebas, el testimonio de Thomas, antes de fallecer, por supuesto, y George fue con todo esto sentenciado a casi 400 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional ni nada de nada. Su mujer, a cambio de lo que os he dicho antes, de ofrecer información y de darle un cierre a este caso,
consiguió esa especie de inmunidad, estuvo 6 meses en arresto domiciliario y luego como si nada hubiera pasado. Parece que siguió criando a su hijo y sigue viviendo en Silver Spring, en el mismo sitio donde vivía. Sí que es verdad que no sabemos hasta qué punto estaba Noreen metida en las historias de su marido, si solo estaba implicada en el tema económico o si también era consciente de que George era un asesino y que mataba por dinero, porque me contaréis a mí cómo sacaba esta mujer dinero de Gary sin saber dónde leches estaba Gary. Personalmente me inclino por pensar que tal vez no estaba del todo implicada en primera persona, es decir, que no participó en los asesinatos, pero estaba totalmente al tanto y como en muchos casos se hace este tipo de cosas de llegar a acuerdos de inmunidades y estos rollos, nos quedaremos con la intriga y no sabremos hasta dónde llega la involucración de Noreen en los asesinatos de Gary y de Thomas por su marido George. George estaría en la cárcel poco más de 15 años, donde falleció de un ataque al corazón el 10 de octubre de 2015. Tampoco era tan mayor, tenía 59 años. ¿Hasta dónde llega la ambición? ¿Hasta dónde llega una persona por no levantarse a las 6, 7 de la mañana a trabajar como hace el resto de mortales? ¿Cómo es posible que haya gente que se crea más lista que otra? Pues es que son muchas preguntas, porque son 2 asesinatos tan absurdos como ridículos. 2 vidas que fueron arrebatadas para nada, solo por dinero, que al final tampoco además pudieron disfrutar demasiado porque no les sirvió de mucho lo que hicieron. Este ha sido el caso de George Calomeris y de cómo los nombres de Thomas Wayne Jones y Gary Wayne Thomas se han unido en destino. 2 personas que no se conocían de nada y que en cierto modo sus historias siempre permanecerán unidas. Esta es la historia que he podido juntar con los pocos datos disponibles que hay. Os dejo también un enlace a la noticia del Washington Post tras la detención del matrimonio Calomeris en 1998, que resume un poco lo que os he contado aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Decir una cosa antes de irme hoy, y es que he cerrado TikTok, Instagram y Facebook. Mira, yo a mis 8 horas de trabajo, el podcast, mi hija, mi casa y mi vida no me da para todo. Prefiero centrarme en hacer contenido y contenido de calidad, un poquito mejor, con más tiempo y ese tipo de cosas. Este caso de George Calomeris sé que me lo ha recomendado alguien, creo que era en Instagram, pero no me llegué a apuntar el nombre y no recuerdo quién ha sido. Además, como me he borrado de Instagram, ya no puedo entrar a verlo y me quedaré con la duda. Recordaros que tenéis un episodio todos los lunes y que los exclusivos de los viernes son para miembros de iVoox y de Patreon. Ya es que ni YouTube, chicos, me he cabreado con YouTube, no se puede hacer un vídeo sin que te pongan una penalización, sin que te quiten algo y yo ya me he aburrido. Así que voy a seguir con YouTube en formato podcast, pero básicamente van a ser los mismos podcasts que escucháis los lunes en Spotify y en iVoox. Los que queráis tener más información sobre el caso o fotografías, que es que me lo habéis pedido, pero es que en hacer un vídeo de verdad que tardó muchísimas horas. Los que queráis indagar un poquito más, bueno, pues que sepáis que yo de todos los casos que publico, cuelgo un post en mi blog, en mi página web masalladelcrimen.com, y así es como vamos a funcionar esta temporada. Ya sé que voy cambiando de una cosa a otra, pero bueno, voy tanteando, voy viendo qué es lo que más me cuadra, el tiempo que tengo, y así es como se va a quedar. Gracias a Rousset Ferrer, a mi Patreon, por colaborar con el canal y, bueno, a todos mis mecenas de iVoox también. Gracias por vuestras sugerencias y por vuestro apoyo y sobre todo por escucharme un día más. Que paséis una feliz semana. Un beso.